Satnam Namaste, mi alma honra a tu alma, mi espíritu honra a tu espíritu. Y nos honramos en espíritu y en la luz porque vamos a hablar de maldiciones y hechizos. No es algo de lo que me gusta hablar mucho, pero esta reflexión surgió el último día del año 2024, 31 de diciembre, porque recibí una consulta de una persona que se sentía abrumado, que estaba como listo para ir a la posada de Navidad. Era como un personaje de la posada de Navidad y que básicamente me dijo, tengo una maldición familiar, me nombró la persona y eso activó un montón de recuerdos en mí, ¿no? Pero en este video no vamos a hablar de maldiciones familiares, sino que vamos a hablar de las otras maldiciones, los otros hechizos, las supuestas brujerías. No me gusta usar la palabra bruja, pero bueno, porque tiene un significado sagrado de mujer sabia que nosotros ignoramos. Pero sí vamos a hablar de esas maldiciones, que sí, a veces lo hacen las familias, pero ¿cuál es la diferencia entre maldiciones familiares y maldiciones de las que vamos a hablar ahora? Están lo que se llaman maldiciones familiares, que se habla mucho de ello en constelaciones familiares, que son esas maldiciones generacionales, es decir, que las heredamos del árbol a partir de nuestros ancestros paternos o maternos y que nosotros inconscientemente repetimos en nuestros patrones de conductas y que estamos condicionados como si hubiera recaído sobre nosotros. Y descubrir que tenemos una maldición familiar significa que somos la oveja negra, que somos el chivo expiatorio, que somos el rarito, la rarita de la familia que justamente viene a sanar el árbol familiar. Pero no vamos a hablar de eso en este video. Si quieres que hablemos de eso, lo vamos a hablar en otro video. Mientras tanto, si crees que tienes una maldición familiar, te recomiendo ir a la lista de oraciones y plegarias. Está el rosario de sanación transgeneracional, que tiene que ver totalmente con las maldiciones familiares. Pero si quieres que hagamos un video sobre eso, vas y me dejas un comentario. Por ahora vamos a hablar de las otras, de las que están vigentes, de las que se crearon o escuchamos o nos tiraron como mala onda en esta encarnación, en esta existencia nuestra. Entonces aquí hablamos de las maldiciones, los conjuros o los hechizos que por nuestro bien, muchas veces, porque generalmente no es porque nos quieren hacer daño, a veces una persona que nos ama muchísimo puede hacernos una maldición, puede ser hijos, parientes, primos, padres, abuelos, tíos, pueden ser personas a las que nosotros amamos mucho en algún momento, pero sobre todo son personas a las que nosotros les hemos dado acceso. Le hemos dado acceso a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro campo energético. Por eso llega, porque nosotros le hemos dado acceso. Y aunque sea una persona que ya no vemos, vos me decís, pero yo no la veo, ya no hablo con ella, no me veo, he cortado la relación.
Pero si aún habita nuestra mente, el vínculo, el puente está. No hace falta que nos veamos físicamente, yo le estoy dando acceso. Yo doy acceso cuando alguien habita mis pensamientos, cuando alguien habita mis emociones, cuando alguien habita mi campo energético. Entonces, hablamos de estas maldiciones que han sido verbalizadas en esta vida. Normalmente una maldición, digamos un conjuro, un hechizo, trabaja con la palabra. Ya sea que nosotros la escuchamos, porque nos dijeron así en persona, en vivo y en directo, o porque alguien usó la palabra para verbalizar una maldición, ¿sí? Ya sea que buscaron ayuda non santa, como digo yo, o que lo hicieron a distancia y nosotros no nos enteramos, o a veces no es palabra verbalizada, puede ser también el pensamiento. Hay un video que habla en la sanación de vínculos con los hijos, que te recomiendo ir a verlo en Puentes Terapéuticos, que habla del poder de la madre desde el pensamiento y la intención para condicionar el camino de sus hijos. Una madre puede maldecir desde el pensamiento, sin haber verbalizado, porque tiene el cordón energético ahí, activo a disposición y llega como así de rápido. El hecho de que una maldición funcione sobre nosotros significa que hay una deuda, que nosotros sostenemos una deuda con esa persona, porque permito que esa persona me dañe. A lo mejor no es consciente, pero inconscientemente yo sostengo una deuda con esa persona y por eso permito que me dañe, permito que acceda a mi campo energético, permito que acceda a mi salud, que acceda a mi salud mental, a mi salud emocional, a mi salud física, porque yo creo que estoy en deuda y porque esa persona se cobra la deuda a través de la maldición, es decir, me maldice porque cree que yo le debo algo, lo que sea que crea que le debo. No estamos hablando necesariamente de dinero o de cosas tangibles, estamos hablando de que cree que le debo su felicidad, que le debo su bienestar, que le debo su orgullo lastimado, que le debo el daño que siente, que le debo el odio que lo habita. Esa persona se cobra la deuda a través de la maldición como una manera en su mente de equiparar, pero nunca equipara, porque lo que hacemos es crear más de lo mismo con una maldición y terminamos todos maldecidos, el que maldice como el que recibe la maldición.
¿Por qué me hizo reflexionar esta consulta de la persona que escribió en Año Nuevo? En realidad el 31 de diciembre. Porque yo gran parte de mi vida me he sentido víctima de maldiciones. No es que no hayan existido, hasta el día de hoy recibo maldiciones. Todas las personas las recibimos, no siempre nos enteramos. Pero recibo maldiciones porque hay muchas personas que están en desacuerdo con lo que hago. Este canal, este contenido que comparto públicamente, el compartir mis dones públicamente, el escribir para sanar el árbol familiar, el trabajar con oráculos, ha generado muchísimas maldiciones. Y todavía hay gente que me sigue maldiciendo en los comentarios en Facebook. Cuando alguien... ¿Qué es maldecir? ¿Qué es maldecir? Maldecir, o sea que yo digo algo feo para incomodar a la otra persona, digo algo feo para yo sentirme mejor, digo algo desagradable para que esa persona se sienta mal, o lo lastimo con una palabra para que sienta el mismo dolor que yo siento. Eso es maldecir. Hay muchas maneras de maldecir. Entonces, lo malo llega porque yo estoy permeable. Si yo estoy totalmente luminosa, no hay forma de que la oscuridad llegue a mí, porque mi aura, mi expansión de luz, es tan grande que no hay un rincón de oscuridad alrededor mío. Pero si yo tengo sombra que no se ha hecho consciente, la sombra es el subconsciente que está en lo profundo, en el subsuelo. Si yo ese subsuelo no lo visito, no lo ilumino amorosamente, ese subsuelo tiene un caldo de cultivo de energías negativas, de energías tóxicas, de oscuridad que atrae algo similar. Mientras más grande es más oscuridad yo puedo recibir y atraer. Mientras más grande es mi luz, más luz puedo atraer. Entonces, cuando llega lo malo, todas las veces que llegaron y me impactaron y me lastimaron y me enfermaron y produjeron un montón de desequilibrios en mi vida, en realidad era como un espejo, como un cristal que estaba mostrando la oscuridad que yo tenía, y que sí, llegaba todo eso que me mandaban, llegaba. Y a veces llega cuando estoy débil energéticamente, y cuando estoy muy negativa y muy oscura, sigue llegando. La intención puede maldecir, como dijimos antes, sobre todo en la madre biológica, pero en cualquier persona puede maldecir. Los hijos con la madre también, porque está el canal ahí como muy directo, sobre todo con la madre. Puede ser con el padre, pero con la madre es mucho más directo, es mucho más intenso. Entonces, muchas veces las maldiciones no son con la intención de dañar, con la intención de, ay, voy a lastimar a mi hijo, voy a lastimar a mi madre o voy a lastimar a mi padre. No, muchas veces me ha pasado con parientes, no voy a dar parentesco para que nadie se sienta ofendido, pero que maldicen por el bien nuestro. Es decir, creen que desde su miedo nos protegen con esa maldición. Por ejemplo, me hice acá un resumen para no olvidarme de ninguna. Cuando te dicen, por ejemplo, eso sí es como desde el dolor y desde la bronca decir, ojalá que te mueras. Porque la relación es tan conflictiva que no la pueden gestionar, entonces ojalá que te mueras. Y aunque lo digan una sola vez, ya fue una maldición. O cuando digan, por ejemplo, estás muerto para mí. No nos quieren ver y dicen, estás muerto para mí. Entonces nos matan en un mundo holográfico, en un mundo energético. Si es un hijo, si es una madre, si es un padre, es muy fuerte. Esa maldición verbalizada de ojalá te mueras, o estás muerto o estás muerta para mí, es una maldición que si nosotros no estamos luminosos,
centrados en el amor y equilibrados, nos va a llegar. Cuando nos dicen, por ejemplo, ay, a mí me lo han dicho muchas veces, te vas a morir de hambre escribiendo, ningún escritor vive de forma decente. Es una maldición. Es desde la protección, es decir, yo te voy a proteger para que hagas algo más redituable, más estable económicamente, porque la persona cree que es lo mejor para nosotros. Entonces nos está maldiciendo porque dice te vas a morir de hambre con tus libros, o te vas a morir de hambre siendo profesor de educación física, o te vas a morir de hambre, te vas a quedar en la calle si te dedicas a pintar cuadros. Todo lo que tiene que ver con el arte y la sensibilidad tiene como esa protección de que nuestros mayores o nuestros seres queridos nos quieren proteger, entonces nos maldicen para que no hagamos eso, porque ellos creen que si vamos por ahí vamos a fallar y vamos a fracasar. Entonces nos están maldiciendo. O cuando las mujeres que estamos solas o que no tenemos la suerte de encontrar un buen compañero, o no, a través de nuestras heridas no hemos podido encontrar un buen compañero, nos dicen, ay, te vas a quedar solterona como la tía no sé cuánto, o vas a ser solterona como tus tías. A mí me lo han dicho siempre. Es una maldición. Es como, si no cambias y si no sos como son todas las mujeres casadas, vas a quedarte solterona. Es una maldición. No es desde la mala intención. Es desde, mira, acomodate, sé buena mujer, sé buena niña, sé como el resto de las mujeres casadas de la familia para tener pareja. Ese es el mensaje oculto, pero es una maldición también. Entonces, tienen efecto esas maldiciones porque yo me siento en deuda con esas personas, porque yo siento que si no hago lo que me dicen o si no cumplo sus mandatos, les estoy fallando, estoy siendo desleal, estoy siendo desamorada, desagradecida, ingrata. Van a creer que no los amo, van a creer que no me importa lo que sienten por mí. Pero en realidad, en esa deuda que yo sostengo con esos seres queridos que me maldicen por mi bien, entro en deuda conmigo misma porque estoy en contra de mi esencia, en contra de mi ser, en contra de lo que yo soy. Porque en realidad cuando alguien me dice o me dijo te vas a morir de hambre con tus libros, yo me lo creí. Creí en esa maldición, en ese mandato, porque no creo lo suficiente en mis dones y en mis talentos, ¿no? Entonces hay una deuda que se sostiene a partir de mi falta de amor propio, mi falta de confianza en mis dones, mi falta de confianza en mis talentos y mi falta de confianza y de seguridad en mi luz y en mi poder divino que fue concedido por obra y gracia del Espíritu Santo.
Ahora, cuando esos seres queridos o esos seres que nos quieren mal o que terminaron odiándonos buscan ayuda non santa de personas que se dedican a hacer trabajos medios extraños, hechizos y conjuros y todas esas cosas, que las hay, llegan. O sea, la magia negra existe, la magia de todos los colores existe, porque son personas que trabajan con la oscuridad. Ahora, existen. Yo he visto y he sentido muebles moverse, camas moverse, cosas romperse, paredes desmoronarse, mis hijos enfermarse de cosas que los médicos no entendían, y después curarse con una simple curación, digamos, energética. He visto cosas, las he visto. He recibido visitas extrañas, ¿no? Porque generalmente esos hechiceros o brujos que trabajan con conjuros oscuros, lo que hacen es como desplazarse y llegar. ¿Y cómo hace un hechicero para llegar? Encuentra el punto de oscuridad en nuestro campo energético para entrar. Y entonces ahí logra que nos enfermemos, que una persona se muera, que una persona tenga accidentes, que todo le vaya mal en la vida, digamos, se logra, que las hay, porque entra a través de los agujeritos oscuros en nuestro campo energético. Y mientras más grande es el agujerito y más oscuro es, por ahí entra. Y una vez que entra y encuentra nuestro mundo oscuro sin atender, sin iluminar, sin amar, ahí deja su semillita, que no es una semillita bonita, no es una semillita agradable y que muchas veces puede causar enfermedades crónicas, enfermedades terminales, la muerte, accidentes, conflictos mentales, muchas cosas. Ahora, ya sea que esa maldición llegó por alguien contratado, pagado, o llegó de forma directa, esa maldición llega y tiene poder porque yo le doy poder, porque yo creo que la intención de esa persona es más poderosa que mi intención. Yo creo que la energía de esa persona es más poderosa que la mía. Y sobre todo cuando son seres queridos, seres que mantenemos vínculos familiares muy estrechos. Estamos convencidos de que esa persona tiene más poder que nosotros, que su intención es más poderosa, que su energía es más poderosa. Si funciona, si la maldición llega, si la maldición crea un caos en nuestra vida, es porque yo creo que soy débil, porque yo creo que no tengo la fuerza para crear algo diferente, porque yo creo que no tengo la luz para contrarrestar esa oscuridad, porque yo he descreído de mi luz y de mis dones, y he descreído de mi poder personal. Incluso, si yo creo que la intención y la energía de un brujo, de un hechicero o de un familiar es más poderosa que la mía, estoy creyendo que ese brujo, que ese hechicero o esa persona tiene más poder que Dios. Nadie, nadie tiene más poder que Dios. Nadie. Solo existe Dios. Y si yo estoy creyendo en el poder de una persona que me odia, de una persona tóxica, de un psicópata, de un familiar enfermo emocionalmente o mentalmente, de un brujo, de un hechicero, si yo creo en ese poder, no estoy confiando en Dios, no creo en el poder de Dios, realmente no creo, en mi corazón no creo.
Durante gran parte de mi vida yo repetí una creencia muy popular de que el mal llega rápido porque va de bajada y el bien se demora más o le cuesta más porque va de subida, como haciendo referencia al infierno y al cielo. Pero después de varios años con terapias holísticas y de aprendizaje personal, creo que está bastante errado, que el mal llega rápido y muchas veces más efectivo porque nosotros creemos más fácilmente en que eso suceda. Digamos, si yo te pregunto, en un porcentaje, no sé, o en una escala del 1 al 10, con sinceridad, con honestidad, ¿en qué crees más? ¿En las maldiciones o en los milagros? ¿Qué crees que sea más posible en este momento de tu vida? Entonces, si yo creo que las maldiciones llegan fácilmente, es porque dudo de que los milagros puedan llegar fácilmente. Si yo creo que el milagro existe y es posible y es algo natural, entonces ese es mi sistema de creencias y eso es lo que se va a manifestar en mi vida. Entonces, el mal no llega más rápido y más efectivo porque va de bajada. En realidad no hay ni bajada ni subida, digamos, no, es todo lo mismo, ¿no? Sino que llega más rápido porque yo estoy convencida de que eso es así. Porque yo estoy convencida de que es mucho más factible de que me llegue una maldición de que me llegue un milagro. Entonces tengo que cambiar mi sistema de creencias y comenzar a conectar con los milagros, desde mi capacidad de co-crear milagros con Dios, porque yo fui creada y tú fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Escucha eso en tu mente de nuevo. La maldición es un decreto desde el miedo. La bendición es un decreto desde el amor. ¿Por qué la maldición es un decreto desde el miedo? Porque la persona nos tiene miedo a nosotros. Tienes que leer a Galeano cuando habla de la mujer sin miedo y la violencia de los hombres, ¿no? Hacia las mujeres, de la violencia de género. Entonces, cuando alguien me maldice, lo que hace es decretar desde su miedo, ya sea porque me quiere hacer daño, porque me tiene miedo de quién realmente yo soy, y a lo mejor ve cosas que yo no veo, o porque tiene miedo de ese dolor, de esas emociones que siente, de la realidad que vive. Entonces, porque existe solamente el miedo y el amor, eso es lo único que existe, y todo lo demás son derivados. Entonces desde ese miedo me maldice. Y si es alguien que me ama, un ser querido, un familiar, un amigo, una amiga, un pariente, un padre, una madre, un hijo, una hija, me maldice porque tiene miedo de lo que me va a pasar, porque tiene miedo de que si yo hago lo que estoy haciendo, me voy a alejar de ellos, que si yo me sano, los voy a dejar abandonados a los que no se sanan. Que si yo me alejo espiritualmente o evoluciono espiritualmente y estamos en vibraciones diferentes, no tenemos nada para compartir. Entonces todo eso le da miedo. Entonces genera una maldición. O si estoy haciendo una actividad que esa persona no se animaría jamás a hacer, desde su miedo, me va a maldecir para que yo me mantenga seguro. Es decir, si una persona decide volar, los que caminan, los pedestres, le van a decir, no vueles, te vas a romper la mollera, la cabeza.
porque, digamos, nos asusta que alguien pueda volar. Y si alguien pudiera volar, ¿quién soy yo? ¿No? Entonces ese miedo maldice. No vueles porque te vas a matar. No vueles porque te vas a romper todos los huesos y vas a quedar paralítico de por vida. No sé. Doy un ejemplo de volar como algo muy loco. Pero hablemos de cosas que para los otros son locas, ¿no? Bailar, crear, pintar, cantar, hacer videos en YouTube, usar el tarot como una herramienta terapéutica, aunque no sepan cómo uso el tarot, pero bueno, todas esas cosas generan miedo y esos miedos generan decretos desde el miedo y esos decretos desde el miedo son maldiciones. En cambio, cuando yo decreto desde el amor, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en tus dones y talentos. Eso es una bendición. Yo no sería capaz de volar, pero deseo que disfrutes tu vuelo. Esa es una bendición. Yo no veo los colores que vos ves, pero celebro que tengas ese don. Eso es una bendición. Es bendecir, decir algo bonito, decir algo desde el amor genuino y el amor divino. Eso es una bendición. ¿Qué hago con esa persona que me maldice desde el miedo, que quiere controlar, que quiere manipular, que quiere dañarme, que quiere que sienta el mismo dolor que siente, que quiere que sienta el mismo miedo que esa persona siente? Porque de eso se trata la maldición. Quiero que padezcas lo que estoy padeciendo. Cualquier emoción negativa, miedo, dolor, humillación, vergüenza, culpa, cualquier cosa que esa persona siente, quiere que en espejo vos lo sientas. Por eso te envía una maldición. Entonces, ¿qué hago con esa persona que me ha maldecido? La bendigo. Eso es lo que tengo que hacer. Dar luz, dar armonía, dar amor. Bendigo a esa persona para que en algún momento pueda encontrar su puente con Dios. ¿Sí? Ahora, mucha gente dice, bueno, pero quiero un ritual de protección o quiero un ejercicio de protección. Hay que tener mucho cuidado con las visualizaciones de protección. ¿Por qué? Kyle Gray, que es un experto en ángeles y que tiene muchísimas meditaciones y ejercicios y muchos oráculos relacionados con los ángeles y arcángeles, siempre dice que es muy peligroso crear una burbuja de protección, un escudo de protección, un círculo de protección si yo no estoy limpio, si yo no me he armonizado primero, si yo no he hecho una limpia energética. Porque si yo construyo un búnker a mi alrededor, vamos a hacer un ejemplo con algo mundano, ¿no? Y cotidiano. Supongamos que tengo los platos y la cocina sucia de 2 días, que el piso está sucio, que las plantas están en mal estado, que el baño está sucio, que yo no me he bañado y que encima hacen 40 grados de calor en pleno verano aquí cuyano. Yo cierro todas las ventanas, cierro todas las puertas y pongo una tapia, pongo un escudo afuera, pongo algo para que no llegue nada. Todo lo que está dentro, ese caldo de cultivo, va a empezar a podrirse, va a empezar a generar malos olores y va a generar seres vivos con bacterias y con un montón de cosas. Entonces de repente voy a tener fruta podrida,
los platos con gusanos porque no los he lavado. Estoy haciendo una alegoría para que entiendas cómo funciona porque es igual. Los gusanos representan las larvas astrales, ¿no? Entonces, si yo tengo todo sucio adentro, nada malo va a llegar, pero lo malo que estaba se va a potenciar, como si fuera una levadura. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, un campo violeta magnético de protección, una burbuja de cristal, un escudo, a mí no me gusta nada rígido porque lo rígido no permea, no permita que salga lo malo y no permita que entre lo bueno, así que no me gusta lo rígido. Pero si yo no me he limpiado primero y no me he armonizado y yo creo esa burbuja, ese campo, ese escudo, lo que voy a hacer es potenciar el efecto de todo lo que está ahí pudriéndose, de todas las larvas astrales, de toda la oscuridad, de todas las sombras sin iluminar, de todas las heridas sin sanar. Las heridas se van a entrar en descomposición, digamos, porque no va a haber oxígeno, no va a haber ventilación y circulación de energías. Entonces es muy peligroso y es muy contraproducente hacer un campo energético de protección. Para protegerme, primero tengo que limpiarme, armonizarme. Para eso tenés varios ejercicios y meditaciones en el canal. Tenés Supernova, tenés la limpieza del campo energético. Hay varios recursos en meditaciones guiadas y puentes terapéuticos para que primero te limpies, te armonices y a partir de ahí va a llegar menos de lo que viene de afuera, malo, pero vamos a dejar que llegue lo bueno. Si yo me cierro no llega nada, ni bueno ni malo. Me quedo con lo malo que ya tengo y lo poco bueno que tengo. Y lo que me mandaron que se me pegó, porque estaba. Entonces tengo que limpiarme, tengo que armonizarme. Dos cosas importantes como para resumir al final. Las malas vibras, las malas ondas llegan porque yo le doy permiso, le doy acceso, le doy cabida, le doy posada, le doy casa, comida y habitación en mi mente, en mi corazón, en mi cuerpo físico, en mi campo energético. Le estoy dando lugar. Si yo le doy cabida, va a llegar. No importa si no la veo nunca, si no hablo con esa persona, pero si yo dejo que me habite, va a llegar, porque le estoy dando posada. Y yo puedo dar posada al amor de Jesús, o puedo dar posada al amor tóxico de otra persona, o puedo dar posada al odio que tiene una persona. Que el odio no es más que falta de amor, es eso, ¿no? Entonces, tengo que tener cuidado, porque si yo le doy posada, y muchas veces creemos, no, pero si yo ya lo olvidé, ni pienso en esa persona, y de repente tengo un sueño, tengo una pesadilla. Ah, eso es una señal de que todavía me habita. O escucho algo de esa persona, o me entero algo y actúa como un disparador y activa emociones negativas. Todavía me habita. Si me afecta, me habita. Si me afecta, le estoy dando posada. ¿Y por qué todavía le doy posada y le doy cabida y le doy espacio y acceso? Porque de alguna manera en inglés se llaman cords, que son cuerdas. Yo mantengo cuerdas energéticas con esa persona y me aferro a sus tentáculos que intentan controlarme, que intentan dañarme. Me aferro a esos tentáculos porque yo perpetúo mi rol de víctima. Porque si yo estoy aferrada a los tentáculos de las maldiciones de esas personas o del mal amor de esas personas o de la toxicidad de esas personas, y si yo me aferro y me sostengo como víctima, no soy responsable.
La responsabilidad es del otro, del que me maldice, del que me desea mal, del que me insulta, del que me quiere dañar. La responsabilidad es del otro. Yo soy la víctima. No tengo nada que ver. Entonces, hay muchos ejercicios en el canal, muchos recursos en puentes terapéuticos y en meditaciones guiadas para aprender a soltar también esos vínculos desde el pasado, desde lo que no fue, desde lo que fue mal, desde lo que no pudo ser. Cualquier espíritu, persona, sentimiento, energía que no sea mía y que todavía me habite, está sostenida desde esos tentáculos, desde esas cuerdas energéticas que yo dejo que se alimenten de mi energía y que dejo que me drenen y que dejo que me agoten porque quiero seguir siendo víctima. No me quiero hacer responsable de mi sanación. No me quiero hacer responsable de mi bienestar y no me quiero hacer responsable de mi felicidad. Nadie es responsable de mi felicidad. Nadie es responsable de tu felicidad. Nadie es responsable de mi bienestar. Nadie es responsable de tu bienestar. Nadie. Nadie. Nosotros, cada uno de nosotros es responsable de su felicidad y de su bienestar. Porque si no nos hacemos responsables, esa infelicidad, esa frustración, esa carencia, ese conflicto, esa falta de amor propio va a dañar a los seres que más amamos, inevitablemente. Y las maldiciones que nosotros permitimos que lleguen a nosotros, porque las permitimos, consciente o inconscientemente lo permitimos, esas deudas que sostenemos kármicas y energéticas, si llegan a nosotros, van a llegar a nuestra descendencia. Por eso se perpetúan las maldiciones familiares y generacionales, porque se transmiten a través de los miembros del clan, de los miembros del árbol genealógico que no han sanado. Si yo no sano, si no aprendo a limpiarme, si no aprendo a manejar mis energías, si permito que las maldiciones lleguen, las maldiciones van a llegar a través de mi canal a mis hijos y a mis nietos, inevitablemente. Entonces, vamos a trabajar. Hay muchísimos recursos, te voy a dejar algunos enlaces aquí en la descripción del video, pero si no, vas a mi página web o vas a la sección de listas y te fijas en la lista de puentes terapéuticos y en la lista de meditaciones guiadas y de oraciones y plegarias, y vas a encontrar muchos recursos para comenzar a trabajar contigo. No hay que ocuparse del otro. ¿Qué hago con...? Déjalo, bendícelo, deja que Dios se ocupe. Tú te ocupas de ti, vos te ocupas de vos. Eso es todo, de vos y de Dios. La única cuerda que hay que sostener, el único puente energético que hay que sostener es con Dios, y a partir de ahí todo lo demás se ramifica en armonía. Bendiciones.